Está con nosotros la concejala Eva Martín de nuestro ayuntamiento de la capital. Señora Martín, bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Use el auricular si quiere y yo me pongo el mío. Mejor. ¿Qué tal está? Bien. Vaya mañana, ¿no? Sí, sin parar, intensa. sin parar. Sí, como todas. Acaban de inaugurar un monumento a la memoria de las víctimas de protesta y reivindicación que se convierte desde ya en un símbolo también, ¿no? Efectivamente, va a tener Granada un monumento que siempre tenga presente y que recuerde a las víctimas de la violencia de género, que es una lacra social que tenemos que combatir desde las instituciones y también desde las propias familias, de los propios hogares, porque es lamentable que haya más fallecidas por violencia de género que, por ejemplo, por actos de atentado. ¿Dónde está y cómo es? Que no he tenido la oportunidad de verlo. Está en la Plaza del Humilladero. Sí. Y es muy bonito porque es un cubo cuadrado, Sí. Como de hormigón oxidado, y luego tiene detrás dos columnas que recuerdan un poco a las tumbas egipcias. Ajá. Con la silueta de una mujer, una leyenda muy bonita de un poeta que también ha leído unos versos, ha recitado unos versos muy bonitos, y allí hay un recuerdo con una serie de nombres de todas las mujeres que han fallecido como consecuencia de la violencia de género. Qué bien, todo suma, ¿verdad? Todo suma para la conciencia colectiva en esta gran batalla que estamos librando, y que desde luego pues no es de un día para otro. Se trata de cada uno en su pequeño universo tratar de hacer todo lo que pueda. Hablábamos durante la mañana qué se puede hacer más desde las instituciones, pero yo le he traído a usted aquí para hablar de más asuntos, si me lo permite, concejala. Claro que sí. Por ejemplo, esto que todo el mundo está hablando, la gran noria que se va a instalar. Este de London Eye que vais a instalar aquí, ¿esto cómo es? A ver, cuénteme. Bueno, pues la verdad que es una atracción que viene por primera vez a Granada. Sí. Que ha funcionado y funciona en otras ciudades de España también, que son destinos turísticos importantes. Y bueno, nos llegó esta oportunidad al ayuntamiento, además a coste cero, no supone ningún desembolso económico para las arcas municipales, sino que el empresario que tiene esta atracción viene a Granada, ha pagado su ocupación de vía pública, y el beneficio que tiene pues es en función del número de visitantes que tengan este mirador. ¿Y cuánto ha pagado? Pues exactamente no lo sé, porque depende del área de ocupación de vía pública, por lo que le corresponda. O sea, que van a colocar una noria de 50 metros de altitud. Aproximadamente, sí. Que esto nos va a elevar el skyline, ¿no? Esto es un pedazo, como un edificio de ¿cuántas plantas aproximadamente? Pues yo creo que aproximadamente 14, porque se lo digo porque mi madre, que vive en el edificio Atalaya, es un edificio de 13 plantas y creo que tiene 42 metros de alto, más pues o menos. En torno a las 14 o 15 plantas. O sea, va a dar una visión de la ciudad, una panorámica bonito, que hasta ahora no era conocida por nadie. Yo creo que va a ser una atracción muy visitada estas Navidades. La Fuente de las Granadas, ahí cerquita de aquí. Muy céntrico. Se va a convertir la Fuente de la Granada y todo el entorno en una zona también bastante recreativa, porque junto a la noria, que es la novedad de este año, pues también hay otras atracciones que están ya en Granada, venían estando en Navidades anteriores, y que también eran muy visitados, sobre todo por las familias con niños pequeños, y eso también pues permanece. O sea, va a ser un mini parque de atracciones. Qué bien. Muy bonito. Y hay que decir a los oyentes que no es la noria de la feria, que uno se va subiendo de dos en dos, no, estos son como cápsulas climatizadas, efectivamente, con mucha capacidad para poder charlar y para ir la familia completa. Efectivamente, son 14 cabinas, parecido a las telecabinas que hay en Sierra Nevada, para que nos hagamos una idea, y cada cabina tiene una ocupación, una capacidad para 8 personas, además totalmente accesibles para personas de movilidad reducida, pueden también acceder sin ningún tipo de problema, y perfectamente climatadas. O sea, si estuviésemos en verano, pues tendrían aire acondicionado, y como es invierno, pues también estarán con su aire calentito para que sea un paseo muy agradable. Y da una vuelta despacito, ¿no? Que no nos mareemos, ¿no? Bueno, yo creo que sí, eso no estoy muy segura cómo será, pero me imagino que sí, con bastante control y con toda la garantía y con seguridad. Pues todo suma, volvemos al todo suma, Efectivamente. Que ahora para la Navidad todo esto va... Sí, vamos a intentar aprovechar. Yo lo dije en la rueda de prensa cuando presenté el alumbrado de Navidad, que nosotros nos queremos también poner en el mapa de los destinos preferentes de los españoles para visitar Granada en estas fechas. Hay ciudades también importantes como Granada, como Madrid, Málaga o Vigo, que han hecho del alumbrado público, del alumbrado de Navidad, pues una excusa, una razón para visitar esos territorios.
¿Ha visto usted que se ha peleado el alcalde de Vigo con el de Madrid? No pues, nos peleamos nosotros ahí, ¿no? No es cuestión de pelearse, pero sí que nos empiecen a tener en cuenta porque nos colocamos en el mapa, hemos salido a competir y este año hemos hecho un esfuerzo importante, creo que Granada se lo merecía y queremos fomentar no solamente el turismo y que también los granadinos y las familias granadinas puedan disfrutar de la Navidad, sino que también esto sirva como un revulsivo para que el comercio tradicional granadino pues se reactive y pueda ser una buena oportunidad para que crezcan sus ventas en estos días. Hábleme del alumbrado navideño. A ver, ¿cuántas luces LED se ha traído la más o menos, por si acaso. No, pero no sé, esto prácticamente lo tengo en la cabeza. Son 2.200.000. El otro día lo soltó así todo y era abrumador, ¿no? Era algo extraordinario, ¿no? Sí, la verdad es que toda la tecnología que se utiliza es LED. Entonces, ¿eso qué significa? Que el ahorro energético es muy importante. Como vamos a hacer más ahorro que en otros años anteriores, pues este año hemos podido aumentar en 1 hora el encendido del alumbrado de Navidad. ¿A qué hora es? Pues entre semana tiene 2 horarios distintos. De lunes a jueves se enciende desde las 6:30 de la tarde hasta la 1 de la madrugada y luego la noche de los viernes, sábados y festivos vísperas de festivos está hasta las 3 de la mañana encendido, excepto el día de Nochebuena y de Nochevieja que es hasta las 6 de la mañana. Y como la Navidad también llega a los barrios, porque no solamente hemos hecho un plan centro con este alumbrado extraordinario de Navidad, sino que también hemos llevado, como no podía ser de otra manera, la Navidad a los barrios. Pues también ahí hemos aumentado 1 hora el encendido. Entre semana se encienden a las 6:30 y concluyen a las 11 de la noche, y viernes, sábado y víspera de festivos que estarán hasta la 1 de la madrugada. No está nada mal, ¿no? Esto es... y el aspecto de Birrambla, por ejemplo, ¿hay alguna diferencia con respecto a... ¿ha puesto usted su sellito de alguna forma o no? A ver, cuéntame. En definitiva, quien elige las luces, pues un poco también pone el catálogo, de su parte... ¿no? Sí, además es bastante curioso cómo se seleccionan, ¿no? Porque como es un contrato que tenemos con la empresa Ximénez, a la que agradezco el trabajo de Lucena, infantil, me parece, ¿no? de Córdoba, Puente Genil. Puente Genil. Ajá. Que, a Málaga, a Vigo, a Madrid, a ciudades importantes, y fuera de España también trabaja en una empresa de ámbito internacional. Pues bastante curioso porque, como ya saben, las calles que tienen que alumbrar, pues te dan 3 propuestas para cada calle y eso aparece presentado como en una infografía, ¿no? Una infografía. Como cuando uno va a hacerse la cocina, ¿no? Que te la presentan ya. En una pantalla grande de televisión, pues a lo mejor tendría 60 o 65 pulgadas aproximadamente, te sientas justo enfrente, te ponen tu botellita de agua, te atienden muy amablemente, hay que reconocerlo, y te van dando propuestas. Si ninguna de las 3 propuestas a criterio del que está eligiendo le satisface el adorno decorativo en ese momento, pues empiezan a buscar alternativas. Y así fuimos poco a poco trabajando calle a calle, una mañana y una tarde completa. Pues está muy bien. Pero yo disfruté mucho, tengo que reconocerlo. Es una responsabilidad, concejala, por favor. Sí, es una responsabilidad, pero que yo asumí encantada. Que además eso va uno así con el dedo cruzado, a ver si le está gustando a la gente, si no, madre mía. Bueno, seguramente habrá gente que le guste mucho y habrá gente que no le guste tanto. Evidentemente es muy complicado porque en cuanto a gustos como colores, y cada uno pues tiene más o menos una tendencia y tal. Yo lo tenía un poco claro, yo quería apostar por los colores blancos y los dorados y tal, para intentar darle un carácter más elegante a la Navidad. Y por ahí, además, también la empresa, prácticamente todo lo que nos fue ofreciendo, lo más bonito, al juicio estuvimos 3 personas eligiéndolo, junto con el jefe de gabinete del alcalde y el jefe de servicio de alumbrado público, que es Paco Fuentes, que es un técnico del área. Entre los 3, íbamos y también dejándonos aconsejar por los propios técnicos de la empresa, que tienen mucha experiencia y además hay muchas cosas que, sobre todo en la Gran Vía, el adorno decorativo que tenemos de Navidad, pues un adorno que se hizo en exclusiva para Madrid. Una vez que ya Madrid lo presentó el año pasado, ya empieza a repartirlo a otras capitales. Se va de gira, ¿no? Se va de gira. Sí. Como el Rey León, ¿no? Efectivamente. También tenemos que tener en cuenta que yo creo que en ilusión y en ganas y en empeño, en interés y en dedicación no va a ganar ningún destino. Ahora, económicamente... ¿Cuánto cuesta esto? A ver. Esto cuesta 384.000 euros. El plan de barriadas y el plan centro.
todo. Por todo, o sea, todo. Una Navidad, o sea, una Navidad 384.000 euros. Sí, teniendo... Esto, las luces. Luego el gasto en vatios es aparte, ¿no? Sí, el gasto en vatios, pero eso no es muy caro porque, como he dicho, es todo tecnología LED. Entonces yo creo que saldrá unos 300, 400 euros por día aproximadamente. Está bien. No es excesivamente caro. Pero es que hay otras capitales. A mí cuando me dices que Málaga, por ejemplo, la calle Hilario, solamente el adorno que llevan a esa calle principal son 800.000 euros, digo, claro, así yo también, pero tenemos un presupuesto mucho más modesto, sí, pero que yo creo que este año va a quedar bien. Y sobre todo que hemos hecho un esfuerzo especial porque había muchos barrios que nos pedían luces de Navidad. Teníamos desde hacía mucho tiempo conocimiento en el área, aunque yo no estaba, pero así me lo trasladaron los técnicos, pues peticiones, por ejemplo, de comerciantes y vecinos de la calle Pedro Antonio de Alarcón. Ajá. Que es una calle que tiene 870 metros lineales, porque como tuvimos que calcular el número de arcos decorativos que necesitábamos, pues por eso lo sé. Y entonces, pues ellos además querían la zona desde recogida hasta la Plaza Menorca. Y bueno, hicimos un pequeño esfuerzo y dijimos, mira, ya que ponemos en la calle, si no, los otros tramos sin decorar van a empezar a protestar y no estarán faltos de razón. Entonces pusimos desde la calle Alamar hasta la Plaza Albert Einstein, completo. Son 30 arcos decorativos de Navidad que también van a ser muy bonitos, que son los mismos que lleva la calle Emperatriz Eugenia. Qué bien, pues. Y bueno, y también hay no otras calles, la calle Imprenta, sí, hay otras calles, Almireceros, incluso este año lleva Plaza Nueva, los Reyes Magos, que también había muchos comerciantes de la zona y muchos empresarios de la zona, incluso vecinos que decían, es que Plaza Nueva nunca tiene nada, y este año, como ya aquí en la Fuente de las Batallas con la esfera ya va suficientemente representada la Navidad, pues pensamos que también había que distribuir un poco la Navidad y que llegara a otro sitio. Llega a Plaza de la Trinidad, llega a Plaza Nueva, también llega una esfera transitable pero más pequeñita a la Avenida de la Constitución junto a la estatua del Gran Capitán, que también es una novedad, ese adorno decorativo, y a otras muchas calles, 7 en total nuevas que por este año estrenan por primera vez sus luces de Navidad. Eso es una metralleta de datos, ¿eh? Esto es una ametralladora. Tengo buena cabeza. Le iba a preguntar porque están reparando desde el área de movilidad las paradas, el asfalto de las paradas de autobús en concreto, ¿no? ¿Esto por qué ha sido, concejala? Porque hemos puesto en marcha un plan asfáltico, que vamos poco a poco, casi 400.000 euros para arreglar las calles de muchos barrios que lo necesitaban. Pero había un problema, y es que en las paradas de los autobuses, si cualquiera no se fija, verá que el pavimento, el asfalto, tiene como una tipología, unas deformaciones importantes en forma como de ola, de onda. Como si se hubiese deslizado, ¿no? Como si se arrollara el asfalto, arrugarse o arrollarse. Eso se produce porque ese tipo de pavimento, ese asfalto donde están las paradas de los autobuses, sufren unos esfuerzos físicos y químicos muy importantes como consecuencia de las frenadas de los autobuses urbanos. También allí pierden bastante aceite o carburante, precisamente por ese tipo de maniobra de parar y después de arrancar. Y entonces era algo que continuamente había que estar renovándolo. Y entonces la empresa que tiene la concesión de los pavimentos en Granada ha puesto en marcha, somos un poco una experiencia piloto. Granada, en Zaragoza lo están haciendo, pero claro, hay que valorar un poco que las circunstancias climatológicas de Granada no son las de Zaragoza, pero Málaga, por ejemplo, está esperándonos, está en cola a ver cómo va en Granada. Hemos puesto en marcha un nuevo asfalto que utiliza una nueva técnica y también un nuevo tipo de pavimento. Se mezcla lo que era el asfalto tradicional con nuevos elementos que se añaden, y parece que eso gana en durabilidad, gana en flexibilidad, gana en resistencia y también, sobre todo, aplaca bastante o amortigua bastante el ruido de los autobuses en las paradas de los mismos. ¡Qué bien! Entonces, bueno, hemos experimentado con dos paradas de autobuses, la que está en Villarejo y la que está a la altura del Centro Deportivo Cayo Díaz en Camino de Ronda 97. Invertimos un presupuesto de casi 26.000 euros que financiamos al 100% desde la Concejalía de Mantenimiento. Vamos a esperar un año
y si funciona, pues lo iremos llevando, lo iremos haciendo progresivamente en todas las paradas de autobuses de toda Granada. Muy bien, pues nada, contratada, la contrato todos los meses aquí, un ratico echamos. Lo que haga falta. Muchísimas Eva gracias. Martín, concejala de mantenimiento y qué más. Mantenimiento, participación ciudadana, patrimonio, consumo, fiestas mayores, transparencia y vicepresidenta de GEXA. No me aburro, ¿eh? Un abrazo grande, concejala. Gracias. Un abrazo. Chao, chao.